Hola amigas y amigos de la Antorcha de Prometeo. Como podéis ver, he cambiado de escenario. La verdad, he comenzado a grabar fuera, pero hacía muchísimo frío y me tengo que volver dentro. Así que espero que os guste el vídeo que os traigo hoy. Hoy os voy a hablar de mi experiencia a leer una de las mejores novelistas de toda la historia, Jane Austen. Y me avergüenza decirlo, pero fue una escritora que descubrí hace relativamente poco, hace 2 años. No sé por qué, pero desde entonces esta escritora cambió mi vida. Como os he dicho, fue hace 2 años, en el 2020, que fue un año extremadamente difícil para muchísimas personas. Pero también sucedieron muchísimas cosas increíblemente buenas que merecen la pena ser recordadas. A veces, para olvidar los malos ratos, es bueno intentar recordar lo bueno. Y entre las cosas que recordaré con mucho cariño del 2020 fue leer por primera vez a Jane Austen. Yo creo que tenía una idea preconcebida acerca de esta escritora y sus historias, porque por alguna misteriosa razón yo creía que sus libros eran novela rosa o historias ñoñas, historias pomposas, y la verdad no tengo ninguna manera de explicar por qué pensaba así. Yo diría que sus novelas más bien son cuentos de vida, cuentos de amor, que están llenos de ironía, con muchísimo humor y además muchísimo realismo de la época en la que la escribió. No sé si habéis visto una ilusión óptica que mostraba unos animalitos que los girabas y se transformaban en otro animal. Bueno, algo parecido me sucedió a mí la primera vez que leí Jane Austen. Mi opinión, mi entendimiento dieron un giro de 180 grados. Por lo que en este vídeo voy a intentar explicaros mi experiencia al leer una de las escritoras más destacadas de toda la historia. Y si te gusta este vídeo, por favor, considera suscribirte. Todavía no estoy seguro al 100% de qué fue lo que me sucedió, pero os puedo decir que en el momento que comencé a leer Jane Austen, inmediatamente me enamoré de sus historias, de sus cuentos, de su estilo, de sus personajes. ¿Y qué es lo que más me gusta de Jane Austen? Bueno, pues con diferencia, su humor. Porque Jane Austen tenía un brillante y elegante sentido del humor. Mi historia comienza cuando por primera vez leí uno de sus libros, Emma, que no sé si es el mejor libro para comenzar de toda su colección, pero para mí este fue el libro que cambió todo. Fue el libro que me enamoró de su estilo. Y después de unos días verdaderamente increíbles que pasé leyendo Emma, aprendí que Jane Austen vivió en un periodo llamado la Regencia. La Regencia también fue una época que contempló el surgimiento de nuevos artistas, de nuevos escritores, entre ellos Jane Austen. Pero también fue una época pues de gran sufrimiento para las mujeres. Si tú vivías en la Regencia, si tú eras mujer, tu vida estaba muchísimo más limitada comparada con nuestros tiempos, que las mujeres pues no tenían control sobre su destino. Y las novelas de Jane Austen describen muy bien estos aspectos de la vida de estas mujeres. Fue una época muy difícil para las mujeres, un mundo muy duro, y yo creo que Jane Austen lo reflejó muy bien a través de las experiencias y a través de los ojos de sus heroínas. Entonces te preguntas qué opciones tenían las mujeres en la época de la Regencia. La verdad, ninguna. El matrimonio en la Inglaterra de la Regencia era rara vez tema de grandes romances como sucede en la mayoría de las obras de Jane Austen. Era un mundo controlado por los hombres y cuando las mujeres se casaban, pasaban del control de su padre al control de su marido. E incluso toda su fortuna, toda su herencia, todas sus posesiones pasaban de su padre a su marido. Y el marido tenía control absoluto, tenía el dominio absoluto de estas mujeres. Entonces yo no me casaba. Si fueras mujer, pues mejor no casarse. Pues tampoco. Si no te casabas, eras considerada una desgraciada. Era una opción no viable. Definitivamente la era de Jane Austen no estaba a la altura de los estándares modernos y en cambio era un mundo pues muy duro para las mujeres. Jane Austen nunca llegó a casarse y cuando su padre murió pasó a sufrir una pobreza relativa, una falta de libertad, siempre dependiendo de la voluntad de sus hermanos. Ok, aquí es cuando yo creo que las cosas se ponen interesantes. Jane Austen tomó todas las costumbres, todas las normas de principios del siglo XIX y desarrolló prodigiosamente todas sus historias en torno a ellas. Ella utilizó su propia experiencia para crear un mundo lleno de problemas, de preguntas,
preguntas reales, y era tan real que personas de todas las clases se podían identificar con ella. Y entonces, volviendo al libro que estaba leyendo, a Emma, cuando lo terminé, pues me quedé con muchísimas ganas de conocer más acerca de esta autora. No sabéis lo mucho que me enganchó Jane Austen. Es que es difícil de expresar todo lo que he disfrutado con Jane Austen en todo este tiempo. Es una fascinación que yo creo que incluso los que me rodean han tenido que aguantar, incluidos familiares, mis 2 hijas, que tampoco pudieron escapar a mi insensatez y que sueñan algún día con casarse con un señor Knightley. Y hasta mi perrita Pip, que muy pacientemente atendió una sesión fotográfica con un sombrero de la regencia. Pip, ven. Hola. Ya que sí, Dile, hola Prometeos, ¿cómo estáis? Bien, ¿no? Ya necesito un corte de pelo, ¿Cómo estás? Dile, adiós. Bye. Bueno, así que ya os podéis imaginar, me encanta Jane Austen. Yo creo que una de sus grandes cualidades es que convierte brillantemente lo que es cotidiano, aquellos detalles que pasan desapercibidos, lo convierte en algo excepcional. Si eres una de esas personas que tiende a alejarse de las novelas clásicas, yo creo que Jane Austen es un buen punto de partida por lo mismo, porque es muy fácil, es muy sencilla de entender, es muy accesible. Y si siempre has tenido la intención de leer Jane Austen, pero nunca has llegado a hacerlo, yo creo que ahora es el momento.